Buenos días, mi estimado. ¿Cómo está usted? Buenos días, licenciado. Encantado, mucho gusto. Igualmente. Y solo yo no vengo de saco hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mucho gusto. Mi estimado, mucho gusto. ¿Cómo va aquello? Siempre ahí a la orden y vamos trabajando. Ah, bueno. Mi saco, por favor. Entré sin saco, pero es que... Pues nos lo podemos quitar también nosotros. No, jamás, jamás. Gracias, Lucecita. Y les digo algo, estoy aquí desde un poquito antes de las 6 de la mañana. Pero no termina uno de arreglarse. ¿Qué tema el que vamos a debatir hoy, Honduras? ¿Qué tema el que vamos a debatir? Dejé todos mis papeles en el escritorio, por favor me los traen. La policía está enviando un paquete de reformas al Congreso Nacional. ¿Qué cosas? Coincide que en El Salvador el presidente está enviando otro paquete de reformas. Creo que nosotros las enviamos primero, después ellos, pero eso no importa. Aquí no venimos a discutir si ellos lo están haciendo mejor, si nosotros lo estamos haciendo mejor, si a ellos les va mejor y a nosotros nos va mal. No, esa no es la discusión. Pero sí vamos a hacer algunas comparaciones, porque nadie me puede discutir que aquí la gente en Honduras aprecia lo que está haciendo Bukele. Yo tengo mis reservas, porque eso no sé si va a ser sostenible en el tiempo. Y además, allá hubo una guerra civil, donde se mataron 80,000 salvadoreños. Y luego conciliaron, luego se perdonaron. Aquí, cuando se presentó algo similar, hubo más de 200 desaparecidos. Que era la doctrina de seguridad nacional, recuerdan ustedes, que tenía todo el aval de los estadounidenses. Y vienen aquí militares y policías, y como era la doctrina de seguridad nacional emanada de Estados Unidos y dirigida por John Dimitri Negroponte, comienzan los militares y policías en la Guerra Fría a desaparecer gente, a torturar gente. Luego cambia el poder político en Estados Unidos de los republicanos a los demócratas. Llega Jimmy Carter prevaleciendo los derechos humanos. Y de ahí para adelante fueron perseguidos policías, fueron perseguidos militares y algunos enjuiciados. Nos condenaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica. Y aquí los militares y los policías quedaron con más temor a ser enjuiciados por violaciones a los derechos humanos que en El Salvador. Porque allá se perdonaron, allá se disculparon. Hubo unos acuerdos, en el marco de los acuerdos de Esquipulas, allá acuerdos especiales, que permitieron que el conflicto terminara sin enjuiciar a nadie. Y que allá hubo bárbaras violaciones a los derechos humanos en su guerra civil. Yo siento que los militares y policías de El Salvador no tienen la misma convicción de los derechos humanos que sí tienen los nuestros. Por eso es que pienso algunas veces, si todo el paquete de reformas que estamos enviando lleva en el centro, claro, controlar, reprimir, castigar a las redes criminales, a los que cometen delitos, pero sin atropellar la democracia, siempre internalizando los derechos humanos. Allá en El Salvador no. Cadena perpetua, dice la reforma que están aprobando. Entonces, no podemos dejar de contrastar lo que vamos a hacer nosotros y lo que pretende El Salvador. Voy a presentar a mis invitados. El subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez. Mi estimado, bienvenido. Muy buenos días. Siéntase bien. Siéntase bien. Me siento perfectamente, licenciado. Me alegra eso. Un poquito Paz para acá, diputado, presidente de la Comisión de Seguridad, don Marcos Paz. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Un gusto estar con usted aquí. De Copán. Hoy es Día del Padre. Felicidad. ¿Ya es padre? Todavía no. Primeramente Dios, ya pronto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ya pronto. ¿Ya pronto? Primero Dios. ¿Segundo, tercer mes? En los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios. Bueno. Ya cuando usted se mete con ese criterio ahí, ya no me meto en los tiempos de Dios. ¿Es padre? Por supuesto, licenciado Renato. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. Felicidades. Incluso tengo 2 nietos, licenciado. ¿Qué le regalaron? No me han llamado todavía. Bueno. Sabían que venía para frente a frente. Mis hijos sabían, qué bien, qué bien.
que las camisas blancas a mí me gustan, pero que ya las tengo desgastadas del cuello porque me las pongo en la mañana, me las pongo en la noche y el maquillaje queda pegado en el cuello y se lavan hasta que se rompen. Yo soy de los que todavía le doy vuelta al cuello cuando este se desgasta para seguirlas utilizando. Y entonces, hoy tempranito, 4 de la mañana, 2 camisitas blancas, pero que me quedaron bien. Y entonces me vine alegre, hoy ando alegre. Pronto. Primero Dios. Eso esperamos. Yo le hago llegar la noticia. Don Marcos Paz es el diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Seguridad. Don José Savillón es diputado también. José, ¿qué tal? Gusto, licenciado. Mucho gusto. A la orden. ¿Cuántos? Compartiendo con usted el día de hoy. No años, sino hijos. 2. 2 también. Claro, 2. Pareja, 2 hombres, 2 mujeres. 2 niños. 2 niños. Ya muy bien. Tenemos ahí los... Felicidades. Gracias, gracias. Y el abogado don Hermes Ramírez. Gusto, licenciado, siempre un placer y un honor estar con usted. Gracias. Por supuesto con los honorables y como viceministro designado del gobierno para poder trabajar en el sistema de seguridad. Bueno, estamos en el mismo número, pero recuerde que también soy docente universitario. Yo tengo como 300 hijos también ahí todos los días. Entonces, felicidades a todos los padres. Todos. Y está una defensora de derechos humanos del Salvador, Bessie Ríos. No, es que el programa tiene que ser completo. Tiene que ser completo. Bessie, ¿qué tal, Bessie? Buenos días. Bessie. Buenos días, un saludo para todo el pueblo hondureño, para tus invitados. Y bueno, escuchaba que era el Día del Padre, muchas felicidades. Recordemos, por lo menos en El Salvador hay un dicho, padre no es el que engendra, ni el que cría, sino el que está bien topado en la Procuraduría. Así es, correcto, muy bien, Bessie. ¿Qué día se celebra el Día del Padre en El Salvador? 17 de junio. Bueno, les falta todavía, pues hoy es Día del Padre aquí. Gracias, Bessie, me encanta que estés aquí. Un gusto, un placer, qué bueno que podamos, ustedes, los hondureños, se den el tiempo de debatir una reforma en un medio de comunicación tan importante como el tuyo, frente a la población, con los actores, con una disidencia, ¿no?, de derechos humanos, algo que El Salvador no tuvo la oportunidad de hacer. Bueno, mira, aquí pretendemos hacer una reforma. Ya nuestros máximos jerarcas de la policía con sus asesores legales están discutiendo esto a nivel de Comisión de Seguridad y muy pronto se va a presentar el proyecto. No lo han presentado todavía, ¿verdad, diputado? Entonces aquí lo que se quiere es convertir la extorsión en delito de orden público, declarar terroristas a estructuras criminales, endurecimiento de penas, evitar que capturados queden libres rápidamente. Van a extender, ¿verdad?, de 24 a un poquito más. Aquí son 24 horas antes de obligar a la autoridad que presente al juez al capturado, ¿no? 24 hasta 48 está dentro de la ley actualmente. ¿Y pretenden? Aumentar un poquito más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? A lo que digan las reformas. ¿Y en El Salvador cuántos días puede estar siendo investigado antes de llevar al juez a una persona detenida? Antes de llevar al juez, sin el régimen de excepción eran 72 horas, ahora con el régimen de excepción son 15 días. Y la detención pasó sin presentar el proceso, o sea, llevando el proceso, de 1 año pasó a 2 y ahora con el régimen está a 4 años. Puedes tener detenido una persona 4 años sin haberla procesado. Bueno, hasta que le sacan todo. Sí, grabar... es bien interesante el tema que van a debatir ustedes, solo hay que hacer una precisión, estimados. En el caso salvadoreño, la definición de terrorismo o de terroristas, que fue con la que se tocó el tema de pandillas, fue tomada por la Sala de lo Constitucional por una sentencia emitida en el año 2015, que fue propuesta bajo el número 22-2007. Sería bueno que la leyeran, pues por el tema de derecho comparado para los colegas, porque ahí define muy claramente algo que es importante y que yo pues tengo mucha relación con defensores humanos en Honduras. La preocupación que surge del movimiento social es que si Honduras no define correctamente qué es terrorismo, cualquier defensor de derechos humanos que te cierre una calle por estar protegiendo territorio se puede considerar terrorismo. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque la protesta social no se puede criminalizar, ni al defensor ni a la defensora de derechos humanos. Deben de tener la definición que tiene Naciones Unidas
y creo que por ahí hay que empezar. Muy bien, muy bien. Entonces, endurecimiento de penas, aumentar o aplicar con más rigor las condenas, evitar que capturados queden libres rápidamente, agravar penas cuando se usen menores o adultos mayores y haya redes organizadas. Además, se están proponiendo atenuantes de alguna manera. Sí, reformas al código procesal penal, evitar que víctimas tengan que declarar múltiples veces, reducir exposición en audiencias, facilitar denuncias sin poner en riesgo a la persona, porque en este momento aquí en el país muchos no denuncian por miedo. Y además, la reforma busca ampliar capacidades, mejor persecución de estructuras criminales, coordinación más fuerte del Ministerio Público con el Ministerio Público y jueces, uso de mecanismos más ágiles en investigación. Entre otras cosas, estas reformas buscan pasar de un sistema reactivo a uno más agresivo en persecución penal, con 3 claves. Menos dependencia de la denuncia, más poder investigativo del Estado, castigos más duros. Y permítanme. Y actualizar herramientas tecnológicas. Y actualizar herramientas tecnológicas. Se va a requerir más dinero, ¿no? Más presupuesto para seguridad. Ya le entramos. Solo quiero resumir esto para que ustedes sean los protagonistas y nos digan qué pretendemos hacer. Y allá en El Salvador, miren ustedes lo que pasó. El Congreso aprobó reforma constitucional, permite cadena perpetua para homicidas, violadores, terroristas. Antes estaba prohibida, ahora el Estado puede encerrar de por vida. Endurecimiento extremo del sistema penal. Ya existen condenas largas, pero con límite real de 60 años. Con la reforma, prisión de por vida, sin límite. El que entra no sale. ¿Sí? Y ya te paso. Modelo basado en enemigo interno. Así es. Bukele ha redefinido el enfoque. Su enemigo son las pandillas, que allá las consideran o las califican de terroristas. Crimen organizado, amenaza nacional. Y en el discurso de Bukele esto le justifica para penas máximas, régimen especial, uso de fuerza intensiva. El estado de excepción permanente. Aquí ya no hay estado de excepción. Desde el 2022 se suspendieron los derechos en El Salvador. Hay más de 90,000 capturados en El Salvador. Encarcelamiento masivo como estrategia. Más del 1% de la población encarcelada. Megacárceles como el Secot, 40,000 reos. Estrategia, sacar de circulación a todos los sospechosos. Y obviamente que hay resultados, pero hay críticas. Caída drástica de homicidios, control territorial, pero las críticas, detenciones arbitrarias, muerte bajo custodia, debilitamiento del debido proceso. Es correcto. Ok, entonces, solo permíteme, Bessie, la pregunta ya en unos segunditos, que el subsecretario de Seguridad, don Rommel Martínez, me dicen que tienen cuadros, gráficas y todo para exponer, ¿verdad? Sí, señor, sí. Excelente. Me haga una introducción sobre lo que pretende el Estado de Honduras o está proponiendo el Congreso la Policía Nacional. Ok. Con su permiso, me gustaría aclarar algunos aspectos de lo que usted acaba de manifestar. Vamos a ver. Por ejemplo, el propósito de la reforma no es convertir el delito de extorsión es un delito de acción pública, porque la extorsión ya es un delito de acción pública. Esto está en el Código, artículo 26. Ya se definen aquí cuáles son las figuras delictivas que se persiguen a instancia de parte. Y no se consigna en este sistema listado de que la extorsión sea un delito a instancia de parte. La extorsión es un delito que se persigue mediante la acción pública del Estado. Hay una confusión respecto a esta categorización porque se piensa de que la denuncia, que es quizá el impulso con que se inicia la investigación,
sea de repente la puerta que permita a las agencias que persiguen el delito iniciar el proceso mismo. La denuncia solamente es uno de los formatos para iniciar. Y estoy hablando de una denuncia interpuesta en módulo de la policía o del Ministerio Público. Como autoridad dedicada a la investigación de los delitos, yo puedo iniciar una investigación por una llamada telefónica que puede ser anónima incluso, por un pronunciamiento de un sector que sin personalizar su carácter de víctima, manifieste que está pagando dinero en razón de estar siendo amenazado. O sea, no es un delito que se persiga a instancia de parte, la extorsión, es un delito de acción pública. La denuncia, repito, solo es uno de los formatos para generar un impulso inicial, pero no es imprescindible. Es importante tener esta aclaración porque si entre los operadores de justicia no manejamos un único criterio, vamos a tener una desaceleración de principio. Pero no era así como me la está planteando. Que la quieran corregir para bien de Honduras, perfecto, y no nos vamos a consumir el tiempo en alegatos infecundos. Yo eso de convertir en delito público, que actúen ustedes sin exponer, de oficio pues, sin que el ciudadano que ha sido amenazado, ha sido extorsionado, sea el protagonista y se exponga ante las redes criminales, eso lo vengo escuchando yo desde hace varios años. Por eso que reaccionó el magistrado Mario Díaz, pero está bien que usted lo corrija, claro, y que ya no hayan ahí desacuerdos entre jueces y policías o agentes de seguridad. Con lo que usted me está diciendo, está generando un argumento a favor de la reforma, precisamente porque en la práctica hay algo que no está calzando con lo que establece la norma. El artículo 26 le lista específicamente cuáles son los delitos que se persiguen a instancia de parte. Entonces, hay algo que no está funcionando entre la herramienta jurídica que se da a las instituciones que persiguen el delito y la operatividad misma. Y esto creo que es una de las principales motivaciones que se tienen para hacer esos ajustes a través de la reforma. Ese es un primer punto que quiero aclarar. Muy bien. Segundo punto, no procuramos tener un sistema de operadores más agresivo, sino más intenso. Y quiero hacer la diferenciación porque a veces en la línea discursiva hay que tener mucho cuidado, en tanto quizá la agresividad se vincule más con el quebrantamiento incluso de algunas garantías individuales, pero la intensidad, haciendo uso de la ley, que lo dije en un programa anterior, la ley de por sí es dura, me genera una eficacia respetando también la legalidad, que es el principio de las actuaciones que tenemos todas las agencias, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial. Entonces, de principio, quiero aclarar, para concluir esta participación de entrada, de que el delito de extorsión ya es un delito de acción pública. Y lo que pretendemos es un sistema intenso en materia de operatividad, no agresivo, pero sí sumamente intenso, diferente a lo que hemos venido desarrollando en los últimos tiempos. Eso es lo que se pretende. Entonces explíquele a la gente, porque la gente que reclama, Renato, mira que me están extorsionando en esta gasolinera, Renato, por favor denuncia que me están extorsionando en esta, pero vieras qué burocracia que lo exponen a uno y al final uno tiene miedo. Con la reforma, ¿qué es lo que pretendemos? Así de simple y explicado de la manera más sencilla. De la manera más sencilla. Usted lo acaba de decir, la gente tiene miedo porque lo exponen. O sea, hay un temor fundado en la exposición, no una vez, en el momento en que denuncia o en el momento en que sin denunciar va a declarar quizá audiencia inicial o a debate. Eso es lo que se pretende sustituir con la reforma. Buscar garantizar la protección de la integridad de la víctima, en primer lugar, pero también, y ya la codificación permite el uso de esas herramientas, la identidad de la misma para no exponerlo. Hay algunas reglas que ya se imponen desde la codificación procesal, pero que quedan quizá a libre discrecionalidad de los actuantes, y eso es lo que pretendemos afinar, que en delitos como extorsión, la no comparecencia de la víctima en audiencia, sin menoscabo del principio de contradicción que establece el proceso, se pueda sustituir su comparecencia
por la incorporación de lecturas autorizadas, por ejemplo, de una declaración que dieron en sede administrativa. Entonces yo ya no me veo obligado a ir a acusar al imputado cara a cara, sino que el Ministerio Público incorpora una lectura autorizada y el juez admite esa prueba. Tenemos un principio de libertad probatoria, donde lo que yo puedo probar con un testimonio, probablemente lo pueda probar con la lectura de un documento. Y no pasa nada, siempre es un elemento importante en el conjunto de la probanza. Bueno, Juan Carlos Sierra, un empresario de las gasolinas, ya con esta reforma se materializa lo que tú venías idealizando, denunciando reiteradamente aquí, que era urgente esa reforma, para no exponer a la gente, y que la gente por miedo no estaba denunciando a los extorsionadores. Ok, me gustaría que en estos minutos todos ustedes intervengan y me resuman, y después profundizamos en las reformas al Código Penal y Procesal Penal. Perfecto. Si le entramos, no sé si con usted, con los diputados, con el abogado Hermes Ramírez, ustedes la están proponiendo, ¿no? No sé, si les parece, yo puedo hablar sobre las generalidades de la reforma. Démosle. Y lo voy a pasar rápido, explicado de manera simple, para darme a entender, quizá abstrayéndome un poco de algunos tecnicismos. ¿Cuál es la justificación de las reformas? Primero, hay un problema identificado como algo que tiene que abordarse de manera sobredimensionada. No es un delito común. No es lo mismo que yo vaya a acusar a una audiencia, a un debate, a alguien que me victimizó en razón de la comisión de un hurto, a que vaya a acusar cara a cara a alguien que es miembro de una pandilla, que a su alrededor dispone de una estructura criminal, y esto es algo de lato conocimiento, de conocimiento público, de que representa el simple hecho de pertenecer a una estructura criminal, y por la experiencia que tenemos en el país, un peligro más allá de los tactos. Además de identificar de que las maras y pandillas han evolucionado, o sea, las maras de hace 25 años operan de manera muy diferente a la actualidad, han adquirido un nivel más corporativo, criminalmente hablando, ¿verdad? No en el buen concepto de la palabra, y eso torna que la persecución de esos delitos se vuelva altamente compleja por el mismo carácter intrincado que tienen. De igual manera, la violencia sistemática se convierte en la principal herramienta de intimidación colectiva de las maras. Y este delito de la extorsión específicamente, que es parte del conjunto de delitos que cometen los miembros de maras y pandillas, tiene un carácter de múltiple ofensividad. O sea, no solo afecta el pecunio del extorsionado, también genera un estado psicológico deplorable en el mismo. Alrededor de esa víctima en particular existe también una victimización secundaria que se extiende a la familia y a las comunidades. O sea, no estamos tratando cualquier tipo de acción delictiva. Esta violencia sistemática les permite a ellos, yo no soy partidario de utilizar la palabra control territorial porque me pareciera de que el Estado ha cedido esos espacios. Prefiero hablar de la presencia territorial en comunidades en donde influyen de manera negativa, porque generan esquemas de inseguridad. De igual manera, y esto es algo que no tengo que decirlo, las maras están asociadas a la comisión de delitos graves, ese es un hecho que no podemos ocultar. Y esto a su vez tiene un efecto en la reducción de la denuncia, porque la gente tiene una muy baja expectativa de que se va a hacer justicia, y también sopesa esa baja expectativa de justicia con el aumento del nivel de riesgo al momento en que denuncia un delito de esta naturaleza. ¿Cuáles son los vacíos jurídicos que tenemos frente a ese problema caracterizado así a grandes rasgos? Primero, y creo que este fue el preámbulo del programa, las codificaciones que actualmente tenemos no calzan con el abordaje que se está haciendo en la realidad. Quizá en algunos casos por desarmonización de los operadores de justicia, que tenemos muy buena articulación con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, pero también porque, si bien es cierto, hay medidas excepcionales que son las que pretendemos aplicar en este caso, esa discrecionalidad que queda a favor de los operadores de justicia nos ha hecho malentender a la excepción como una limitación total. O sea, no vamos a convertir la excepción en la regla, pero quizá el uso de la excepción va a ser de manera más recurrente con esta reforma. Eso es algo que es importante tener en cuenta. Estaban perdidos, confundidos, y nos confundían a todos, porque aquí hubo policías hace 3, 4 años que me decían, uno de los problemas que tenemos
es que si no hay una denuncia no podemos actuar, porque esto no es, la extorsión no es un delito público que daba, debe intervenir de manera protagónica el ciudadano, y por eso queremos una reforma. Pero usted lo ha aclarado, no perdamos el tiempo en eso hoy. Claro. Ok. Sí, tenemos la dificultad legal para procesar las estructuras, porque así como hemos estado actuando, lo que hacemos es agarrar a uno de los individuos de la estructura que lo sorprendemos en una acción que forma parte, solamente uno de los pasos dentro de la cadena de producción de todo el delito, al que recoge el dinero, al que hace la llamada, y la verdad que atrás de esos hay toda una estructura que me puede llevar a perseguir 15, 20 individuos. O sea, nuestras operaciones hasta el momento han estado dirigidas al individuo y no a la estructura. Y les voy a poner un ejemplo. El día de ayer se detuvo, ayer o anteayer creo, se detuvo a una persona involucrada en la muerte de un médico. Mientras estamos en este foro, se acaba de capturar el segundo implicado. Y nos quedan pendientes 4 implicados más. Y los vamos a perseguir permanentemente. No vamos a conformarnos con presentar un logro operativo ante los operadores de justicia que forman parte de nuestros equipos, o ante la parte mediática. La idea es acabar con toda la estructura. En mi caso, como subsecretario de Asuntos Policiales, incorporé a mi cartera de actuaciones el seguimiento a los casos que requieran un abordaje más allá de los resultados que se van logrando de manera individual. Bueno, frente a esta necesidad de reforma, el Estado tiene que responder haciendo uso de una criminología aceptada dentro de los Estados democráticos, pero eso no implica que va a responder con una fuerza disminuida. El Estado tiene todo el poder para actuar con intensidad. Necesitamos actualizar urgentemente el marco normativo. Esperamos de que la Comisión de Seguridad del Congreso inicie ya los análisis de este contenido, para que en el inmediato posible podamos tener ya las adecuaciones, por supuesto tomando en cuenta los cambios que ellos tomen a bien hacer, porque nosotros simplemente somos un proponente. Esa respuesta del Estado tiene que ir encaminada a fortalecer la institucionalidad frente a esa violencia sistemática antes de que empiece a escalar y a generar una histeria colectiva, un pánico en las comunidades, que a lo mejor a este momento ya ha sido dispersado. Y también necesitamos de herramientas procesales que generen un trabajo bajo esquemas de modernidad. Y aquí quiero mencionar algo, o sea, creo que todos los que pasamos por cargos públicos hacemos un esfuerzo y hemos sumado de una u otra manera a mejorar el abordaje del problema de la delincuencia, y eso debemos de reconocerlo. Ya tenemos algunas herramientas, necesitamos quizá algunos ajustes para utilizarlas de manera óptima, y yo estoy hablando ya de otro esquema de modernidad. Por ejemplo, en una reciente captura que se hizo en el sector del norte, que salió en los medios bajo la denominación del caso de la Claibona, se utilizó un dron que permitió localizar a uno de los capturados mientras huía del teatro de operaciones de la policía, y ese dron tiene la bondad de que hace una localización térmica. Eso es algo que nunca se había visto en el país, porque era una zona montañosa y obviamente a lo mejor la persona que va huyendo lo hace bajo veredas en donde hay árboles que dificultan la visión normal del dron. Pero este dron, que ya lo tenemos en la policía, pudo localizar a través de la temperatura corporal a este individuo, y eso permitió de que fuese capturado, ¿verdad? Y otra cosa es que estos drones van a ser una constante ya en los equipos operativos, porque constituyen una visión de avanzada de las fuerzas especiales, y a veces nuestros policías han sido heridos o incluso han fallecido debido al factor sorpresa, porque el delincuente usualmente está esperando que llegue la fuerza especial. El dron va a ser una avanzada del equipo de fuerzas especiales, y estamos trabajando muy fuertemente en 2 temas para nuestros equipos de intervención. Primero, actuar bajo el esquema del principio de legalidad, haciendo uso racional de la fuerza, pero segundo, también mejorando sus capacidades de reacción. El delincuente tiene que tener claro que si él atenta contra la vida del policía, el policía va a reaccionar. Eso tiene que tenerlo claro. No pretendemos policías
que lleguen con el temor de que no van a ser respaldados jurídicamente. Por supuesto que las actuaciones tienen que ser bajo esquemas de legalidad y de un uso racional de la fuerza. Menciono esto porque en este tiempo que llevamos en el cargo nos ha llamado la atención muchos eventos en donde hemos tenido policías fallecidos y policías heridos. También ha habido delincuentes que han muerto en estos contextos. Debe de tener claras las estructuras de que la policía lleva, además del uso legal de la fuerza por parte del Estado, un respaldo jurídico siempre y cuando sus actuaciones sean bajo esquemas de legalidad. Muy bien. Siguiente. Por favor, estamos dejando que exponga todo él, y luego ustedes, como diputados, como abogados, me van a decir cuáles son las reformas puntuales. Pero él está generalizando, por favor. Sigamos, sí, subsecretario. Antes de cerrar, y de manera más simple esta diapositiva, podemos ver reflejado aquí la cifra negra que tenemos en materia de denuncia, de extorsión. O sea, es una cifra insignificante. El porcentaje de denuncias interpuestas. Vean la punta del iceberg, que es lo que llega a nuestros módulos de denuncia. Es una cantidad... ¿Cuánto? Dígala por qué. Aquí tengo datos del 2025 frente a datos del 2022, que casi no se ven. Vemos una reducción de la denuncia del 2022. Como 1824. Por ahí. Sí. Y tengo aquí, creo que 110. O sea, este es un dato que me hace hacer una interpretación fuera de toda lógica. En el 2022 hubo, en estos módulos de toma de denuncias, 1024 denuncias por extorsión. No es cierto que se da esa cantidad de extorsión en el país. Esta es una cifra insignificante. ¿Se da más entonces? Por supuesto. Y en el 2025 solo tengo 110 casos. Yo podría interpretar de dos maneras. Bueno, ¿que se redujo la extorsión? Bajó la denuncia porque se redujo la extorsión, pero eso no es cierto. Ok, o sea que por miedo la gente no denuncia. Se redujo porque se perdió la confianza. Y se perdió la confianza. Por eso, porque hay una muy baja expectativa de que se va a hacer justicia. Estos datos no nos tienen que llevar a una interpretación que es espuria. Definitivamente aquí está pasando algo que no favorece al sistema de seguridad. Además la gente tiene miedo que a quien le comunique en la policía esté coludido con los extorsionadores. Aquí está la razón, ¿por qué callan las víctimas? Porque ellos ponen en una balanza el riesgo de denunciar o de ser partícipes en el proceso penal contra una estructura que se dedica a la extorsión y los esquemas de protección que el Estado le puede ofrecer al mismo ciudadano que cumple ese rol. Es algo normal, el miedo es natural. También hay un dominio físico, precisamente por el desarrollo de esta violencia sistemática que se da en las comunidades y en donde probablemente el Estado no está llegando con la debida intensidad. Esa es parte de la planeación estratégica que se tiene en este nuevo esquema de policía. ¿Por qué callan las víctimas? Está explicando él por qué callan las víctimas y me gustaría que eso estuviese libre, no solo para que lo escuchen a él, sino para que lo lea la gente que nos ve ahora dentro y fuera del territorio nacional. ¿Por qué callan las víctimas? Ya dijo la primera: miedo, irracionalidad de riesgo, el costo de denunciar supera la esperanza de justicia. Está hablando del control territorial. Y hay un último factor: ¿por qué callamos los hondureños? Y la desconfianza institucional, porque cuando el ciudadano no tiene una respuesta, obviamente pierde la confianza. Entonces, hacia esto le estamos apostando con la reforma. El miedo que tiene que sentirlo es el delincuente. La presencia en los territorios y el control de los mismos corren a cargo del Estado y no de estructuras criminales. Y el factor desconfianza se va a recuperar no de manera discursiva, sino con resultados. Y hacia eso le estamos apostando. Bueno, pediría la siguiente diapositiva, por favor. Las reformas de manera integral tienen prácticamente como tres componentes. Un primer componente orientado a reformar algunos artículos del Código Penal, un segundo componente dirigido a reformar artículos del Código Procesal Penal y un tercer componente que va a ser contenido propio de esta reforma, en donde se atribuyen facultades a otras instituciones, a otros actores, porque esto de la seguridad es una corresponsabilidad. Yo puedo cumplir una función como policía o como autoridad del nivel político de la Secretaría de Seguridad, pero si el Congreso Nacional no me dota de las herramientas que necesito para este momento, por mucho esfuerzo que yo hago, difícilmente voy a poder generar el efecto que la gente espera, ¿verdad? Démosle a la siguiente. Bueno, esos son todos los artículos que van a reformar. Ya ustedes nos los van a explicar, creo por favor. Ese tema me podrían ayudar los compañeros diputados. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Fortalecer la persecución penal, repito, con una institucionalidad más intensa, no más agresiva, pero más intensa, y
haciendo un uso muy clarificado de las herramientas que la ley ya pone a nuestra disposición y de otras más que se van a generar con esta reforma. La intensidad va a cambiar, el modelo operativo, la intención de las autoridades del nivel político, derivada desde el ministro de Seguridad y su servidor como viceministro, es cambiar el modelo operativo de la policía, va a ser un modelo muy pero muy intenso. Adecuar la legislación a la dinámica criminal para neutralizar desde raíz esa violencia sistemática, porque si no esto va escalando a una intimidación colectiva, a una presencia con control territorial criminal y finalmente a un dominio social. Por eso vemos de que hay sectores como el transporte que prácticamente están operando bajo las directrices de algunas estructuras criminales. Eso no puede permitirse y eso es parte de Estado de Derecho y de democracia también. No estoy hablando en ningún momento de violentar garantías individuales. La misma Constitución me establece en el artículo 84 y 99, creo, la excepcionalidad para que yo allane domicilios y para que yo detenga personas sin orden judicial. O sea, eso es constitucional. Y si está en la Constitución es porque forma parte de las garantías individuales que obviamente da un trato diferenciado porque no podemos tratar igual a desiguales, definitivamente. Además de ello, mejorar las herramientas procesales para que los operadores de justicia, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, nos sintamos respaldados jurídicamente también frente a las contrapartes, que es normal en un Estado de Derecho, los pesos y contrapesos, que pueden cuestionar nuestras actuaciones. Si yo opero bajo el principio de legalidad, los cuestionamientos van a ser parte de los esquemas, pero no tendrían por qué degradar los efectos de mis acciones. Siguiente, por favor. El tercer componente de la reforma está referido específicamente en esta diapositiva, que creo que es la final, y va orientado a fortalecer los pilares de la seguridad nacional. De la reforma derivan atribuciones, y aquí toco lo de terrorismo, que tendrían que otorgarse al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Será el ente, porque es un ente colegiado del Estado Democrático de Honduras, encargado de hacer la declaratoria de cuáles son las organizaciones criminales que calzan en un comportamiento de orden terrorista. Escuchaba a la compañera de Derechos Humanos del Salvador de ejemplificar, y no quiero emitir juicios valorativos en ningún sentido. Eso déjemelos a mí. Eso los emite el licenciado Renato, ¿verdad? Para que usted no se meta en problemas con Bukele. No me meto en problemas con nadie, tengo esa característica. Escuchaba a la compañera de Derechos Humanos de la criminalización de la protesta. Yo no voy a poder actuar bajo este nuevo orden de ideas en tanto el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en donde está toda la representación del Estado, no declare cuál es la estructura que yo voy a perseguir bajo ese nuevo régimen. Y obviamente esto va dirigido a las maras y pandillas, a las organizaciones de crimen organizado transnacional y a la cuestión orientada a esquemas de narcotráfico. Estos son los altos enemigos del Estado, no son las personas, son los comportamientos que operan al margen de la ley. Asimismo, también... O sea que usted en este momento no sabe a qué organizaciones o grupos van a quedar enmarcados o calificados como terroristas. Eso le toca, dice, al Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Una vez que se apruebe la reforma. El Consejo me va a decir, usted va a operar... Perdón, solo quiero hacer una acotación porque ese es el punto que tiene bastante preocupado al movimiento social hondureño. Disculpe, ¿sí? Porque es importante establecer, recordemos que el terrorismo, o lo que se define como terrorismo, es aquello que te causa terror. Terror te puede causar el cierre de una calle. Ustedes deberían dejar bien clarito en su reforma que la protesta social no entra dentro de los términos de terrorismo. Por eso les decía yo que era importante, si querían un poquito el estudio comparativo que hizo la Sala de lo Constitucional en el caso salvadoreño, que se emitió en 2015, donde dejó excluida la protesta social, que es el derecho que tiene todo hondureño como salvadoreño de expresarse ante el Estado cuando considera que se le está violentando sus derechos en el territorio, que se les va a quitar su tierra, que los sindicalistas, por ejemplo, por despidos, tienen que dejar bien claro, porque si ustedes le dejan a la discrecionalidad a un fiscal, a una comisión, a un juez,
cualquier cosa puede ser terrorismo. Y ahí no deben de tener ustedes medias tintas. Déjenlo bien clarito, si no, van a criminalizar a sus defensores de derechos humanos. Y así como hace una semana tuvimos una audiencia temática contra El Salvador en la CIDH, no sea que después, por no hacer bien la reforma, a ustedes les toque también estar sentaditos ahí. Por eso estás aquí, Bessie, por eso estás aquí, para que nos alumbre de lo que ha pasado en El Salvador. Y muy bienvenido el comentario. Claro, definitivamente por eso decía, lo vamos a tomar en consideración. Que exprese sus consideraciones. Muy bien, diputado. Sí, fíjese que... avancemos porque me estoy atrasando con los cambios comerciales. Bueno, además de nuevas atribuciones para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, vienen obligaciones mejor definidas para las empresas operadoras en materia de telecomunicaciones y tecnología, pero también de algunas agencias financieras que contienen información valiosa para poder procesar de manera expedita los casos. Ya días estamos en eso y no se ha podido lograr. Mire, me voy a la parte práctica, porque a veces el discurso no calza con la realidad, y creo que esta es una de las motivaciones de la reforma. Por ejemplo, yo no tengo disponibilidad el fin de semana de obtener una información porque no existen los esquemas de atención, y el delito no me va a esperar a que sea lunes. Debe de haber obligación para que la respuesta sea oportuna, porque si no, el tiempo que pasa, la verdad que huye en materia de persecución del delito. Eso opera también para el sector financiero, y también establece un sistema que debe dársele seguimiento de régimen de responsabilidad y sanciones para los que incumplan, porque el incumplimiento genera la obstaculización de la aplicación de la justicia oportuna. Creo que con esto yo concluiría para dar paso a los demás acompañantes del foro. Aquí estamos ponderando posiciones que aparentemente podrían estar contrapuestas, y con esto quiero cerrar. Yo tuve la oportunidad a inicios del milenio de estudiar en Chile, en Carabineros de Chile, en donde uno de mis anhelos, que estaba obviamente con menos juventud que ahora, era tomarme una foto con el general Pinochet, que estaba vivo en aquel entonces. ¿Sigue soñando si estuviera vivo? ¿O se la tomó? No me la pude tomar, pero a lo mejor sí me la tomaría por una cuestión histórica. Pero aquí viene la contraparte, porque van a decir, este hombre es como hitleriano. Y la verdad que no. También tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Guadalajara, en donde me tomé fotografías en el auditorio central de la Universidad de Guadalajara, que lleva por nombre Salvador Allende. O sea, aquí estoy con dos personajes históricos. Así es. Y creo que eso me permitió de repente adoptar una posición ecléctica entre lo que es intensidad en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias, y bueno, estamos abiertos a cualquier dato que nos pueda servir para hacer perfectibles estos productos. Y se lo voy a decir con todo respeto. Si así como exponen, después de las reformas, ejecutan esto, mi respeto. ¿Verdad que era así? Es que tiene que ser así, porque ha expuesto bien. Gracias. Si eso Renato. ya voy contigo, Bessie, porque yo me quedo aquí, los diputados también. Todo es importante para Honduras en este momento. Con este asunto de la declaratoria de asociaciones terroristas, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad podrá calificar estructuras criminales como asociaciones terroristas, pero primero tiene que venir la reforma, intervención y medidas excepcionales, allanamientos y detenciones sin orden previa con convalidación judicial posterior obligatoria, detenciones inmediatas. Estas son las ejecutorias o las reformas para ejecutarlas que quiere la autoridad. Dime brevemente, Bessie, porque tengo atrasadas unas pausas y después profundizaríamos contigo y también con los otros penalistas que están hoy en el set de Frente a Frente. Adelante, Bessie. Yo me imagino, ¿verdad?, que sí, la exposición está bien, pero las reformas como las están presentando se parecen mucho a nuestro régimen de excepción aquí en el caso salvadoreño, de orden de captura sin órdenes, allanamientos. Preocupa primero, si van a lograr hacer estas capturas masivas, ¿ya controlan ustedes las cárceles? Porque en el caso salvadoreño las cárceles se controlan, y aquí manda el Estado, no mandan las pandillas. En el caso hondureño no lo sé. Y además si tienen la capacidad para tenerlos encarcelados a todos y controlar el centro penal. Además, no están hablando nadie, escucho yo, que diga el tema de la depuración, no tanto de los policías por las colusiones que hay, sino que la depuración también con los jueces, que es otro tema interesante. No una purga judicial como que la que se dio en El Salvador, porque aquí hubo una purga. Una depuración es identificar qué jueces están coludidos también con el tema de la justicia. Además, ¿cuál es su tasa de impunidad? Es decir, la mora judicial que ustedes tienen. ¿De verdad van a poder manejar todo montón de casos que les van a llegar?
al sistema. ¿Qué capacidad tienen de individualizar? De verdad, realmente que el que se lleven con esas leyes sea el que cometió los delitos, porque el pueblo hondureño quiere justicia, no venganza. Y se oye muy bonita la reforma en papel, pero si ustedes no controlan, por ejemplo, sus cárceles y meten ese montón de pandilleros, les va a pasar lo que estaba antes en El Salvador, que desde las cárceles se controlaba el crimen organizado. Bessie, te agradezco, tu participación es oportuna. Eres defensora de los derechos humanos, has vivido en carne propia lo que es tener una dictadura con un ropaje de democracia en El Salvador. ¿A quién no les va a gustar esto que estoy diciendo a muchos hondureños que aman a Bukele? Entonces lo que estás diciendo, advirtiendo oportunamente a nuestros policías, a los asesores legales, a nuestros diputados, me parece correctísimo. Y hay que referirnos a eso también. Si tú preguntaste, ¿controlamos las cárceles? A medias, menos de la mitad, no las controlamos todavía. No las controlamos, no podemos ni controlar las llamadas telefónicas, aunque nos dicen que hay tecnología, ni eso podemos controlar. Y ella nos está advirtiendo. Interesante, qué oportuna tu participación. Por favor, la pregunta, Lucecita. La pregunta va a ser esta, mire. ¿Debe Honduras seguir el modelo de El Salvador? Con cadena perpetua y mano dura extrema contra el crimen, o mantener un equilibrio entre seguridad y derechos. Ok, ya se la voy a pasar completamente. Entonces, ¿qué puedo contrastar? ¿Qué puedo contrastar entre El Salvador y Honduras? Ya esto es meramente periodístico, porque yo también tengo que interesarme por el montón de ideas que hay entre los hondureños. Pero usted quiere decir algo así, dígalo. Usted acaba de mencionar un dato respecto a reformas novedosas en el vecino país de nuestros hermanos salvadoreños, que habla sobre la cadena perpetua. Sí. En Honduras eso ya está contemplado en el 373 de la extorsión. Con penas de... Aquí dice imponer la pena de prisión a perpetuidad cuando se llega a causar dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad. Eso aquí está. Parte de los delitos que tiene cadena perpetua en el artículo 373. O sea, esto ya está. Cuando hay muerte. Este componente no va a incorporar en la reforma porque ya está. Y volvemos al punto, o sea, tenemos herramientas para actuar con intensidad, lo que ocupamos es afinarlas. Entonces, Honduras propone, ya usted lo explicó, pero así lo han manejado ustedes mismos desde hace años, pero ya lo están corrigiendo. Extorsión como delito de orden público. Es que lo ha sido siempre. Lo otro, licenciado, es que debe quedar claro que esto supone también el robustecimiento de otros operadores de justicia. Claro. Ministerio Público, Poder Judicial, el sistema penitenciario, de acuerdo con lo que dice la compañera. Ríos, correcto. ¿Verdad? Es importante robustecer todos los operadores de justicia. Si un Ministerio Público no fortalecido, muy poco podría hacer desde los esfuerzos que se hacen desde la Secretaría de Seguridad. Declarar terroristas a estructuras criminales, endurecer penas, más poder investigativo, eso lo están proponiendo ustedes ahí. Y aquí pues ya desvirtuamos, él dice que en el artículo 373 creo. 373. Ahí está. El 373, este es el código penal. Ya está ahí contemplada la cadena perpetua. Aquí se mantiene el marco constitucional actual, si van a haber reformas, no hay suspensión general de derechos. ¿Cuál es la diferencia con El Salvador? Ahí hay mano dura total, castigo máximo. No, pero aquí tenemos castigos máximos también con ese artículo que me han citado. Detención masiva, reducción de garantías. Aquí me están diciendo que lo que proponemos nosotros es un modelo de transición, quiere endurecer leyes, pero aún dentro del sistema tradicional. Vamos a ver si entonces cabe la pregunta que estamos formulando. ¿Debe Honduras seguir el modelo de El Salvador? Yo lo tenía con cadena perpetua y mano dura extrema contra el crimen,
pero aquí está lo que nos interesa y lo que está advirtiendo Bessy Ríos. O mantener un equilibrio entre seguridad y derechos para que no nos ocurra que se nos vaya de control esto, queriendo poner mano dura contra la criminalidad, contra las redes criminales, luego nos criminalicen hasta las protestas sociales. Bueno, primero la pausa y después el turno es de ustedes y también de Bessy Ríos. Ya el viceministro ha explicado muy bien, usted puede estar o no de acuerdo, pero ha explicado lo que pretende nuestra institucionalidad a través de la policía. Volvemos. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Buenos días, muy buenos días. El tráfico vehicular en estos momentos ubicados en la colonia Villanueva, salida al oriente de nuestro país. Si usted viene de sectores de Tatumbla, si usted viene de sectores como Zamorano, este es el tráfico vehicular que al llegar a la capital se va a encontrar un tráfico bastante fluido a esta hora del día. Repetimos, el tráfico vehicular a la salida al oriente de nuestro país, a la altura de la colonia Villanueva y Vía Vieja del Distrito Central. El tráfico vehicular les ha informado Tony Munguía para Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. El tema del día en pantalla. Recuerda que puede enviar su opinión al número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. ¿Debe Honduras seguir el modelo de El Salvador con cadena perpetua y mano dura extrema contra el crimen o mantener un equilibrio entre seguridad y derechos? Este es el tema. Vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Un televidente opina: las personas tenemos miedo de hacer una denuncia porque la misma policía, militares y algunos servidores del Estado que utilizan a los mareros para hacer las cosas negativas y no tenemos confianza en los que se les pagan para servirle al pueblo, escribe este televidente. Otro ciudadano escribe: buen día, por favor aprendan de Bukele, que lo primero que hizo fue sacar todos los sinvergüenzas de la sala constitucional y poner gente honesta, y aquí en Honduras lo único que han hecho es debatir o habladuría, y en esos debates se les va el tiempo, que les durará 4 años, y no harán más que debatir sin resultados, es mi opinión. Otro mensaje. Respeta, y sabemos que su opinión es la de miles de hondureños, Bessy. No te imaginas los hondureños cómo aman esa política de seguridad de Bukele. Ya tendrás tu espacio. Aquí meterse con Bukele en Honduras, se lo revientan en las redes a cualquiera, ¿eh? Sí, pero bueno. También aquí. Sí, por favor, sigue. Otro televidente opina: gracias Renato por su programa, usted es un patrón a seguir que tiene el gobierno, ojalá ejecuten esas exposiciones. A mí me robaron un carro y tuve miedo de denunciar por las amenazas a muerte, escribe este televidente. Vamos a ver, bueno, nos ha enviado un video, no podemos reproducirlo. Por favor, pregúntele al viceministro si la policía tiene algún plan para eliminar a los policías mordelones que ponen en los operativos viales. Los mareros son terroristas, igual son terroristas los policías mordelones que en cada operativo multan conductores porque quieren recibir coimas, creo que quiso decir aquí. Vamos a ver otro mensaje. Buen día, nos gustaría que a la par de esas reformas no avisar cuándo y dónde se van a dar operativos, porque eso es como avisar a la delincuencia. Más mensaje: buenos días, la policía es una corrupta porque reciben dinero para no apresar a la víctima. Más mensajes: que usen el sistema Bukele y se acaba el problema. Buenos días, ¿y para cuándo la acción? Ya que solo son bla bla bla. La gente ocupamos hechos, solo saben pedir más recursos, pero son para aumentos buenos, carros y logística. Para cuidar funcionarios, basta ya.
Más mensajes. Buen día. El nuevo gobierno está obligado a combatir de manera frontal la inseguridad que vivimos los hondureños. A corto plazo deberá dar los resultados esperados y para ello corresponde hacer uso de todos los recursos disponibles. Los militares a las calles. La gente de las grandes ciudades añoran los tiempos cuando en cada unidad de transporte estaba presente 1 o 2 militares, dando seguridad, y cuando se hacían operativos en zonas, barrios y colonias más inseguras, la población se sentía segura. Para ello no se requiere gran inversión, solo es cuestión de voluntad política. Atentamente, Alex Eduardo Pacheco de Ocotepeque nos escribe este mensaje. ¿Cuál es el denominador común de todos esos mensajes? Dímelo sin temor, tú no tienes temor. Bueno, no he revisado, pero bueno, ahorita solamente estamos en WhatsApp. Y pues al ingresar, su obligación es revisarlos cuando yo le pregunte cuál es el denominador común, aunque no los haya leído, para el público, que usted tenga una idea. ¿Qué idea es la que está predominando dentro del público? Hasta el momento lo que hemos leído, la gente quiere resultados. Hay bastante desconfianza en el sistema, según la percepción que tenemos y lo que se expuso, y la gente quiere resultados ya, porque lo que se vive diariamente, la extorsión y todo este flagelo de inseguridad que hemos vivido por años. Yo sé que ya tú lo sabes. Yo sé que ya tú lo sabes, que un buen porcentaje de los hondureños es seguidor de las ideas buquelistas en materia de seguridad en Honduras. ¿Sí? Lo que pasa es que no es un modelo exportable. Ya me vas a decir por qué, ya me vas a decir por qué. Déjame ir primero a la pausa comercial y también con ustedes, porque ya me imagino que ustedes dicen, ¿y a qué venimos nosotros? No, pero 41 minutos estuvo el viceministro exponiendo lo que ha surgido con el asesoramiento de ustedes. Y 10 y 20. Sí. 10 y 20. A la policía para que el Congreso lo apruebe. Primero la pausa. ¿Cómo me decía, abogado? 10 y 20 le digo. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Se hablando y primó el Estado de Derecho, pero no hemos podido hacer las cosas correctamente. Estos son los momentos difíciles para uno, porque sé que ustedes quieren intervenir y sé que Bessie quiere intervenir. No, primero voy con el diputado, pero llamen a Bessie Ríos para que los asesore. Ya le tomé algunos datos. Sí. Bessie, dinos en breves minutos todo lo que has escuchado. ¿Vamos bien? No. ¿Vamos bien o percibe riesgos? Lo que sucede es que en realidad cuando le preguntabas a tu colega qué es lo que percibías en los mensajes, es un pueblo desesperado. Sí. Y los pueblos desesperados suelen tomar medidas desesperadas. Sí. En el caso salvadoreño, de tal modo de entregar derechos humanos para conseguir la paz social, que es el tema de poder caminar por las calles. En El Salvador se han entregado derechos humanos durante más de 3 años con el régimen de excepción, y por más que se han presentado informes donde se establecen claramente violaciones a derechos humanos, creo que hay un pequeño divorcio con la sociedad civil y con la oposición, que no entienden que la libertad para los salvadoreños, y creo que también es para los hondureños, empieza por los pies. Poder caminar en tu barrio sin que nadie te extorsione, poder salir con tu niño a la calle sin terror. Esa es la diferencia. Ahora, yo creo que se quedan las mismas preguntas y yo sí, quizás un llamado interesante en el caso hondureño y costarricense. La oposición tiene que acompañar las reformas para poder darle la supervisión a los que están en el poder. Si la oposición entrampa estas reformas y no apoya, supervisando, proponiendo, no siendo piedra de tropiezo, entendiendo que su pueblo está desesperado, le va a pasar lo mismo que en El Salvador. Nayib Bukele sus primeros 2 años no pudo hacer absolutamente nada porque la oposición no lo dejó. Eso le permitió revictimizarse. ¿Y qué hubo devuelto? Le entregaron el control total de la Asamblea Legislativa. Costa Rica ya dio el primer paso. Ya les dieron la mayoría simple a un solo partido. Si no acompaña la oposición tica las reformas que quieren hacer también con el tema de criminalidad, el vuelto de la siguiente elección es que les van a dar un control total a los que están en el poder.
Hay que tener cuidado con eso para que no les pase lo del caso salvadoreño, que la oposición política electoral está completamente anulada, por lo tanto el poder absoluto se ejerce de manera absoluta, sin supervisión y con una oposición irrelevante. Ok. Tienes 2 minutos más. ¿Yo? ¿Se te parece mucho esto a los momentos previos a que Bukele, yo sé que participó en una elección donde fue brutal su triunfo y comenzó el hombre a controlar todos los poderes del Estado? Por eso te decía que no es exportable el modelo. Si ustedes no tienen, bueno, aquí en El Salvador, ¿qué es lo que hizo el presidente? Bueno, gana la elección, arrasa con los partidos tradicionales, luego lo victimizan, no le ayudan, no le dan los votos, masacra a ciertos partidos, porque esa fue masacre total, correcto. Cuando controla el legislativo, por supuesto, al controlar el legislativo, controla el judicial. Se retira a la Sala de lo Constitucional en un proceso muy cuestionable al fiscal general, se cambia por personas afines a esta administración, luego haces todas las transformaciones de modo de blindar el modelo, porque de nada te va a servir, y eso tiene todo el sentido, hacer los cambios si los jueces te los van a sacar, hacer los cambios si la Sala de lo Constitucional o su Corte Constitucional les va a votar el tema. Por eso les decía yo, esto tiene que ser acompañado con los diferentes sectores, deberían de darle o solicitarle a la Sala de lo Constitucional que les dé una interpretación, por ejemplo, del término terrorista, porque sociedad civil se asusta y se aterra con el tema de terrorismo, porque terrorismo es lo que causa terror, y en los movimientos sociales cerramos calles para gritar por nuestros derechos humanos, y eso no es terrorismo, es protesta social, y tienen que hacer la diferencia, si no, ahí van a estar con las audiencias temáticas en la CIDH. Pero fíjate, y está bien que lo digas, pero fíjate que yo sí capto, sí percibo aquí, con exposición del subsecretario de Seguridad, que de por medio tienen internalizada la doctrina de los derechos humanos. Es que los policías nuestros les ha ido mal en el pasado, les ha ido mal. A los nuestros. Les ha ido mal, y ellos saben que aquí tenemos una sociedad civil que presiona cuando se violan los derechos humanos. Pero sientes y te da esperanza cuando escuchas el proyecto general de las reformas, que por lo menos aquí primamos, que tememos a que nos digan que violamos los derechos humanos, o te parece que nos encaminamos a lo que es El Salvador hoy. Lo que pasa es que mucho de lo que se presentó se parece bastante al régimen de excepción salvadoreño, solo que nosotros es un régimen, ustedes lo estarían regularizando, digamos, con una legislación. Tienen que tener cuidado porque el debate tiene que estar con todos los actores. Yo insisto, nadie, ni en Honduras ni aquí, está en contra de que se pudran los pandilleros a donde se tengan que ir a podrir en una cárcel. Pero no puedes llevarte de encuentro a inocentes. ¿Saben otra cosa que no les observo? ¿Qué harían ustedes? ¿Van a cambiar la legislación en cuanto al tema de las denuncias falsas? En el caso salvadoreño se dieron muchas denuncias falsas para indicar que alguien pertenecía a un grupo delincuencial, y era por reyertas personales, por otro montón de temas, y es gente que se fue presa, se echó los 4 años, le tocó vivirla en carne propia y después termina saliendo. Ese margen de error que va desde que el policía se le ocurrió de que te pareces a un pandillero por tu apariencia hasta denuncia falsa. ¿Cómo van a transitar ustedes ese espacio? Porque la idea es proteger a los ciudadanos y encarcelar a los malvados, pero no poder llevarte de encuentro a un inocente por la muy apariencia, que ese fue un error que también se ha cometido aquí en El Salvador. Ya la muy apariencia de parece, me da la sospecha, me da el pálpito, creo que es pandillero, además vive en esta zona de control de estos grupos, ha generado márgenes de error bastante grandes, porque recordemos que hay personas que les ha tocado retirar dinero de extorsión a la fuerza, les tenían secuestrada a su familia y le tocaba ir a retirar el dinero porque no iba el pandillero, y esa persona ahí está presa ahorita. Entonces, esos errores que ha tenido El Salvador son los que tendrían que corregir, y tener la claridad también de que la definición de terrorismo tiene que ser la definición que ha dado Naciones Unidas para ir armonizando su legislación y dejar bien afuera. Y yo insisto, y perdón que lo siga repitiendo,
dejen afuera a los defensores y defensoras de derechos humanos, no pueden criminalizar la protesta. Sí, y tú lo has pasado en carne propia, y yo no sé cómo es que ves si sigue en El Salvador, no ha huido para Costa Rica o para los Estados Unidos. No, Costa Rica está muy peligroso, ya no es la Suiza. Así es, así es. Bueno, solo permíteme. Voy con el diputado Marcos Paz. Marcos Paz. Quedamos en que ahora va a aparecer el cuadro de todas las reformas que se van a hacer, y aquí en este cuadro van a intervenir los diputados Marcos Paz, José Sabión y también el doctor Hermes Ramírez. Que aparezca el cuadro, por favor, de todas las reformas, ¿correcto? Diputado Paz. Bueno, Renato, mire, quiero empezar diciéndole que sí tenemos una tarea muy grande al interno del Congreso Nacional, de la Comisión de Seguridad, con respecto a estas reformas. Mencionar también que dentro de la Comisión de Seguridad hay personas con mucha experiencia en estos temas. Por ejemplo, y le voy a citar un ejemplo, varios ejemplos, Rafael Sarmiento, que fue presidente de la Comisión de Seguridad el periodo pasado, el diputado Sabión, que es experto en temas de seguridad digital, el abogado Berríos, que tiene mucha experiencia en materia penal, ha sido un litigante, y eso nos genera, pues, que ya lo hemos hablado, nos genera un poco más de facilidad para poder desmenuzar, si lo podemos mencionar así, todo este tipo de reformas cuando nos llegue a la comisión. ¿Qué respecta a estas reformas? Tal y como lo decía el viceministro. Señálelas. El artículo 373, tal y como lo decía el viceministro, no solo es llegar al que va a cobrar, no solo es llegar al que va en la moto y va a traer el dinero, sino que llegar más profundo, llegar al cabecilla, llegar al que presta la cuenta bancaria, llegar al que invierte ese dinero ilegal, llegar a toda la estructura, llegar a todo el núcleo de la extorsión. Lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado. ¿Cuál es la diferencia con esto que están presentando ahora ustedes? Que solo se llega al que va a cobrar, y hasta ahí llega. No hay más investigación porque la ley no se lo permite, o porque falta de pruebas, o porque falta más de inteligencia, porque no hay tampoco los instrumentos para seguir, por ejemplo, el dinero a través de carteras electrónicas. Pero Xiomara lo presentó en la administración pasada con los bancos, o no pudo más el sistema financiero que Xiomara, o qué pasó, pero eso lo venimos escuchando desde hace días. Ese es el problema. ¿Y por qué se ha puesto tanto de moda que les roben la DNI a las personas? Porque con una simple DNI usted puede crear una billetera electrónica y la abren a nombre de Renato Álvarez. Usted no se da ni cuenta. Él va a cobrar la extorsión a nombre de la estructura tal, y le dicen deposítelo a esta billetera electrónica, a la billetera electrónica de Renato. Yo lo que le digo es que Xiomara lo intentó, intentó de mentiras y no lo logró, pero eso lo venimos escuchando desde hace rato. Si no vemos que se materialice lo que el Estado sugiere. Entonces, esta reforma lo que busca es llegar hacia ahí, poner un poco más de requisitos para que no se abra tan fácil una billetera electrónica. Luego el artículo 374, las agravantes es cuando estas estructuras utilicen menores de edad, que también ya se ha mencionado que si se va a bajar la edad punible en Honduras, que es tema de discusión, y ya se sometió un proyecto de ley al Congreso Nacional, cuando utilicen armas, cuando, por ejemplo, dejan en quiebra financiera a una familia humilde, una familia trabajadora, o a un rubro, por ejemplo, transportistas que han quedado prácticamente en la quiebra. Atenuantes específicas, el artículo 375, que nos habla lo poco que pudimos auscultar nosotros con este tipo de reformas en las generalidades, que personas que estén dentro de la estructura puedan colaborar y puedan aprovecharse de algunas atenuantes que les pueda servir a ellos, y que a través de estas atenuantes se pueda llegar a los cabecillas y a toda la estructura de la criminalidad. Y así se le reduce las penas al que hable, al que suelte la lengua. Un colaborador. Y luego en los artículos 272, 473, 522, la sanción a facilitadores. Hay personas que están en el círculo cercano de uno y es el que pasa información, cómo llegar a ellos, es parte de las reformas de este artículo. Por eso habla del espionaje, revelación de secretos. Hay que revisar otros artículos de otras leyes también, por lo de la revelación de secretos, por lo del dinero que usan con la ley de lavado de activos. Hay que ir también mancomunando otras leyes e irlas revisando. Y el artículo 587, que es lo de la asociación terrorista,
que hay que hacer una tipificidad de lo del terrorismo. Nos decían cuando nos hicieron la presentación, toda aquella estructura criminal que genere terror en una ciudad, en un lugar específico, puede ser denominada estructura terrorista. ¿Cómo repítame eso? Que esa es parte muy sensitiva. ¿Qué es lo que les decían? Que todo... Que el objetivo de este artículo es lograr una tipificidad un poco más puntual para que una vez sea aprobada esta reforma se pueda llegar a todas aquellas estructuras criminales que se encarguen de generar terror en una ciudad, en una aldea, en un municipio, a un rubro, al sector productivo. Todas esas estructuras que generan terror serán declaradas organizaciones terroristas mediante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que será la que tendrá la facultad para decir, esta estructura tal la denominamos estructura terrorista, y ya vienen los entes de seguridad para llegar a ellos. Diputado Marcos Paz, me llamó la atención lo que dijo ese Renato. Mientras no depuren policía, poder judicial, ministerio público, quizá hay algo de pesimismo de ella, o como está viviendo en carne propia, nos lo está advirtiendo. Mientras no hagan una depuración de ese montón de policías mordelones, en nada están. Y le estábamos diciendo, los 4 aquí, hay mucho policía mordelón, por eso tenemos miedo, la gente tiene miedo de denunciar en la policía, porque teme que ese policía esté coludido con redes criminales. Así brevemente para que participen los otros abogados. ¿Qué vamos a hacer por ahí? Sí, esta reforma va acompañada de otras acciones. Uno de los grandes proyectos que tenemos es generar nuevamente ese poder de control de la responsabilidad profesional de inspectoría y robustecer Didapol, porque cuando se creó Didapol se le quitó el poder de control a inspectoría, y yo hago relación con Fuerzas Armadas, nuestra institución hermana. El hombre que mejor controla la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas se llama inspector general. Dice este hombre que cuando la policía pertenecía a las Fuerzas Armadas y les decían que iba un general Funes o un Alexander Hernández que fungieron como inspectores, temblaban los policías que estaban en los pueblos, y ahora se les perdió el miedo por la policía a los inspectores. Entonces quieren recomponer la figura del inspector. Por supuesto, generar también control intenso dentro de la institución. Renato, solo quiero cerrar diciendo que también vamos a escuchar a todos los sectores por parte de la Comisión de Seguridad, parte de derechos humanos y todos los sectores que tengan que ver telecomunicaciones, que va a ser parte fundamental también en este proyecto de reforma. Ya voy con el diputado Savillón, quiero escuchar también al doctor Hermes Ramírez, por favor, doctor. Sí, este enfoque que ha planteado la Secretaría de Seguridad a través de su ministro y su viceministro es un tema de política criminal, Renato. Haciendo una respuesta concreta a la pregunta, yo sí soy de criterio que el modelo Bukele sí es exportable, sí es un modelo exitoso, los resultados están a la vista de todos, y obviamente tiene que contrastarlo usted con un tema esencialmente de la respuesta que da el Estado al tema de la criminalidad. Pero sobre todo, vea usted, como es un asunto también de antropología criminal, entienda que nuestra cultura en el país es una cultura muy apacible a la violencia y al delito, y usted tiene 2 modelos que debe contrastar. Por un lado tiene el modelo exitoso de Bukele y a la par tiene el modelo de no balazos, solo abrazos, que en su momento se implementó en un país del norte. O sea, una estupidez totalmente. Usted ya vio la descomposición social que hay en ese país. Entonces, me está hablando de México, ¿verdad? Cuando usted ve estos 2 modelos, sí, cuando usted ve estos 2 modelos, usted dice, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en Honduras? Si en la mecánica de los últimos 16 años se viene con una estrategia frontal, porque la respuesta de la presidenta Castro en su momento con los estados de excepción, que se llevaron a cabo casi 24 en promedio decretos de estados de excepción, fueron esencialmente una forma directa de intervención al fenómeno de la criminalidad, que ha logrado mantener las tasas de homicidios. Al final creo que le faltó a la Secretaría de Seguridad un tema comunicacional de ver cuáles fueron los resultados, y lo logró, pero lograron mantener la tasa de homicidios en ese iceberg que proyectó acá nuestro viceministro. Pero si usted lo ve en una categoría propia de las reformas integrales, también debemos de analizar si es necesario
hacer una reforma constitucional para ampliar este plazo de excepciones, porque solo está 45 días en la Constitución. Usted revisa la Convención Americana en el artículo 27, no establece plazo. La Convención Americana de estado de excepción dice que claramente se debe sujetar a la situación de peligrosidad del país, y al hacer esta revisión exhaustiva de la norma internacional de esta Convención de la Constitución de la República, ¿por qué no plantear una posible reforma? Ahora, si lo ve desde el otro punto de vista, es necesario fortalecer lo que es la investigación criminal, profesionalizarla. En el tema de la propuesta que ha presentado la Secretaría de Seguridad, veo yo muy viable entrar al examen de las reformas del Código Penal, no tanto de las reformas del Código Procesal Penal, porque creo que hay que hacer una evaluación exhaustiva de cómo está un diagnóstico, cómo están los órganos de investigación que están siendo señalados por actos de corrupción, muchos de estos órganos. Y en este momento, entrar a este análisis de llevar un elemento probatorio o un proceso judicial con estos índices que hay de percepción ciudadana, de corrupción en los entes de investigación, creo que hay que esperar un poco para poder introducir estas actas como elementos probatorios de un solo al debate, que son las circunstancias propias que hay que analizarlas. Pero yo sí lo veo viable, o sea, necesitamos aquí, usted puede tener tiempo, 100 días para dar respuestas en el tema de economía, en el tema de agricultura, para dar respuestas en cualquier otro tema, menos en seguridad, porque en seguridad las respuestas son para ayer. Ayer teníamos que obtener la respuesta. Creo que el presidente del Congreso, en los diálogos que hemos tenido, yo eso lo comenté al inicio de este año, él está abierto a escuchar esta propuesta, él más bien va a coadyuvar con este proceso. Esa es la idea frontal, entrar al examen exhaustivo de esta reforma, pero sobre todo hay que darle respuesta a la ciudadanía, y creo que ese es un compromiso no solamente del diputado que preside el Congreso Nacional, sino que también de la comisión, en específico del presidente de la comisión que está acá, y de los demás diputados que lo acompañan, para poder coadyuvar con este proceso, pero es necesario. El modelo es exitoso, los resultados están viables, y aquí no podemos inventar agua caliente. Hay que entrar en el diálogo con las organizaciones de derechos humanos, eso está claro, pero sí considero que en el examen que se está planteando hay que revisar de forma más integral, porque Honduras es de los pocos países que tienen las billeteras electrónicas habilitadas. Eso rompe la trazabilidad del tema financiero. Nos pueden incluso hasta observar y sancionar en el GAFI, hacer observaciones de ese tema de la trazabilidad por el asunto de las billeteras electrónicas, la venta de chip. El diputado Sarmiento había propuesto eso la vez pasada. No es posible que no exista un registro biométrico cuando usted compre chip prepago, y que de una compañía puede tener 5 chips de un lado y 5 chips de la otra compañía, son 10, más todos los prepagos que puede tener en chips, o sea, una cantidad exorbitante. Eso está en manos de los grupos de criminalidad organizada. Son asuntos que hay que revisarlos administrativamente para hacer una reforma integral e incluso verla desde el enfoque constitucional para poder ampliar ese tema del estado de excepción. Bueno, él es profesional del derecho. ¿Sí cree que el modelo Bukele es exportable? Por supuesto. Mire, yo me paso escribiendo con jueces de Costa Rica, de Nicaragua, tengo jueces amigos y operadores también de ahí de Guatemala, de los tribunales de femicidios, que aquí yo siempre lo dije en su momento mediáticamente, que era necesario volver a la especialización del juzgado de extorsión, porque la presidenta de la Corte en un acuerdo los volvió a unificar todos, pero ese juzgado de extorsión había que verlo con detalle, porque los jueces que entraron a ese juzgado entraron por oposición, esos jueces de juzgado especializado de extorsión, que estaba dando resultados abismales, o sea, resultados impresionantes, pero obviamente por una decisión discrecional del Poder Judicial se reunificaron, y creo que ahí hay que entrar nuevamente al examen si es necesario volverlos a separar. Y sobre todas las cosas, yo me paso escribiendo con magistrados que incluso están en la sala ahí en El Salvador, que trabajan directamente. Yo he revisado la sentencia, yo he revisado el concepto de terrorismo europeo, el concepto que tienen en El Salvador, porque incluso Europa ya tiene un concepto masivo, pero aquí tenemos una realidad nosotros totalmente distinta. Somos países que estamos en el Triángulo Norte por la misma situación geográfica en la que estamos, y este cambio geopolítico de la política del presidente Trump de combatir estos grupos criminales, que responde específicamente a esto. Nosotros no podemos aquí salir con otra propuesta que no sea esa. Tenemos que revisar este modelo de Bukele, tenemos que implementar las cosas positivas. Usted ya tiene el modelo de no balazos, solo abrazos, que fue un desastre totalmente completo. Entonces, si ya están esos modelos ahí, para poderlos revisar como política criminal, necesitamos una política criminal seria, con funcionarios valientes, que no sean timoratos, y sobre todo que actúe con bastante responsabilidad. Yo lo conozco a usted desde hace varios años, y como lo conozco, estoy seguro que va a estar coincidiendo conmigo. Allá es una particularidad. El hombre arrasó en las últimas elecciones y se hizo con el control de todos los poderes en El Salvador. Pero sé que vamos a coincidir que debemos cuidar nuestros derechos. Yo, como periodista, tener un perfil como el de Bukele aquí en Honduras me preocupa. Si yo disiento con él o lo critico, me arriesgo. Es decir,
El hombre se hizo con el control de las instituciones allá. Yo no quiero un presidente con el control total de las instituciones. El hombre reformó la Constitución. Esto más, hasta redujo en un año para volver a participar en las elecciones para presidente y en cuantas más quiera. Yo no quiero eso para Honduras. Reconozco que todo el mundo lo admira por los resultados en materia de seguridad, pero tenemos la obligación de cuidar nuestros derechos, ¿verdad? Yo no quiero un dictador gobernando Honduras. Y yo sé que coincidimos. Sí, no, es que este tema... Ya voy. Este tema es de balance, usted mismo lo ha dicho. Correcto. Creo que no debe de existir ningún criterio político en temas de seguridad, porque la seguridad es un bien jurídico importante. No puede una sociedad avanzar, no puede la persona humana avanzar si no se entiende que todo gobierno, toda política pública tiene que estar enfocada a garantizar seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque este es un bien jurídico colectivo de mayor preeminencia. Entonces, ¿cómo va a esperar usted que exista desarrollo? ¿Cómo va a esperar usted que se reactive la economía si usted no puede abrir ni una chiclera, no puede abrir ni una pulpería, ni una llantera porque lo extorsionan? Los grupos de transportistas están pagando 7 o 8 maras y pandillas de temas de extorsión. O sea, no puede suceder en un país. Aunque usted invierta una gran cantidad de dinero en el tema de la economía, pero si usted no ataca frontalmente la delincuencia, no vamos nosotros a poder salir adelante. Así, rapidito, en unos 30 segundos, todo esto que está proponiendo la policía al Congreso Nacional, ¿le parece que tiene mucha afinidad con el modelo buquelista? En inicio, creo que es un buen programa inicial que están planteando del Ejecutivo. Creo que se esperaba que fuese un poco más integral. Creo que todavía tienen oportunidad de en los próximos meses hacer la reflexión más integral. Hay que revisar las resoluciones de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, hay que revisar las resoluciones del Banco Central, cómo se permitió ese tema de las billeteras electrónicas que en otros países son totalmente prohibidas porque facilitan el tema de lavado de activos, que son asuntos administrativos que hay que revisarlos exhaustivamente en este proceso integral. Obviamente tengo confianza yo en los viceministros que existen, que fueron nombrados, conozco la trayectoria y la hoja de vida de ellos y estoy seguro que esa intensidad se va a llevar a cabo, pero se necesitan respuestas rápidas. Tienes un minuto, Bessie, mira que ya estoy poniendo tiempo porque... Rapidito, adelante, Renato, al sentido que decía el colega abogado, ahí es donde viene mi reflexión con el tema de lo que debe de hacer la oposición. Si la oposición se vuelve piedra de tropiezo y lejos de aportar mina esta idea de proyecto que tienen con el tema de seguridad para la siguiente elección, recuerden, un pueblo desesperado toma medidas desesperadas. Vean el caso salvadoreño, aquí nos dijeron entregue derechos humanos y le doy seguridad y vamos sobre 4 años con ese tema. Es bien complicado porque la gente si percibe que la oposición es obstáculo y no es alguien que se va a sentar con los diferentes sectores, que va a escuchar a los diferentes sectores, que no le va a temblar la mano para dar los votos, pero tampoco para controlar al que esté en el poder, se les va a revertir como pasa en el Estado, en el caso salvadoreño. Y eso no se lo digo solo a Honduras, también se lo he dicho a Costa Rica, porque de ahí venimos nosotros en el caso salvadoreño. Y el tema de la depuración en la policía es importante. Nosotros venimos de un momentum en que la gente llamaba al 911 en El Salvador y decía, mira, aquí están los grupos de pandillas en esta esquina, y te llegaba el jefe de la pandilla a tu casa y te decía, ¿por qué le hablaste a la policía? Así de coludida estaba la PNC en El Salvador. Aquí tenía grupos de exterminio dentro de la policía y dentro del ejército, al estilo sicariato que tú lo contratabas. Todo eso tiene que depurarse y dársele seguimiento. Yo no es que soy atrevido, pero la policía y los militares históricamente dentro de sus filas han tenido grupos de sicarios también. Si usted lo sabe, no sé si me lo va a aceptar, si me va a validar, pero en ambas instituciones han habido grupos de sicarios. Bueno, pero lo que está diciendo ella, la oposición, contribuyan a fortalecer este proyecto de reformas. Sugieran, aporten, porque si se vuelven enemigos solo porque son los nacionalistas, ahí enlazados con liberales que lo están proponiendo, si por eso se van a oponer, van a perder y vamos a perder. Se los va a llevar la trampa. Sí. Ese mensaje que le estás enviando es a la gente de Libre, fíjate. Esa es la gente de Libre. Y algunos cuantos ahí medio aguados que tiene el Partido Liberal, que no se sabe cómo están, a quién obedecen, qué intereses son los que priman en ellos.
Sí, aquí esa fue la consecuencia no, pero real. No lo dije por usted, no lo dije por usted, no lo dije por usted. Correcto, es lo que está proponiendo ella. Que cuidado. Es la consecuencia Sí. que aquí hubo real. Aquí el presidente, además que es muy bueno con los medios de comunicación, le demostró a la población: tengo la decisión, tengo la voluntad, quiero hacerlo, esta oposición no me deja. ¿Qué hizo la gente en la siguiente elección? Vapulear a la oposición y darle todo lo que él necesitaba. Casi como ha pasado en Costa Rica. Acuérdense el discurso de Chávez: es que no logro hacer las cosas por la asamblea. Solo que los ticos no le dieron el control total, le dieron la mayoría simple. Pero van piancito. Si la oposición se sigue siendo obstáculo y no oposición, esa es la consecuencia, porque estos pueblos están desesperados. Sí. Y oigan esa frase: un pueblo desesperado toma medidas desesperadas, incluso entregar sus derechos humanos por seguridad. Y entonces va a surgir un loco de remate que va a prometer eliminar la ley que impide que aquí apliquemos la pena de muerte. Va a venir un tipo que va a decir que se aplique la pena de muerte y con extremos. Si podemos hacer las cosas con equilibrio, con responsabilidad, evitemos entonces los extremos. Pausa y enseguida el diputado José Savión. Pero usted no está dentro de esos diputados liberales medio aguados. Usted está claro en lo que quiere y en lo que representa la doctrina liberal, ¿no? Así es, desde pequeño. No me falle. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes ahora en nuestra cuenta de X. Escriben: Cristian, necesitamos mano dura contra los delincuentes, nada de tolerar y deberían ponerles cadena perpetua también. Ellos no se miden para quitarle la vida a una persona, entonces que paguen con cárcel de por vida lo que hacen. Santos escribe: excelente trabajo el que realiza la Policía Nacional, pero debemos aplicar leyes más duras para ir reduciendo la criminalidad. Ojo, el trabajo no solo es de las autoridades, es trabajo de todos. Escriben los televidentes, siga opinando a través de nuestras redes sociales. Frente a frente, nos interesa tu opinión. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias en su portada: combustible caro, mesa vacía. Alerta que sacude la economía hondureña. Suben los precios de boletos aéreos en Honduras. Aumentarán hasta un 12%. Estas y más noticias en tunota.com. Le agradezco a Bessie porque sé que está sacrificando en este momento compromisos que ella tenía, pero algún ramalazo hondureño. Es una mujer que sigue la política en Honduras como la sigue allá en El Salvador, y por eso le agradezco sus intervenciones. No se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Ya dejamos libre la agenda. Te agradezco y te lo agradece Honduras. Diputado Savión, Renato, ¿qué posición tiene el Partido Liberal en torno a estas reformas del Código Penal y el Procesal Penal? Bueno, para empezar, Renato, el Partido Liberal está listo para apoyar todas las reformas que puedan venir al Código Penal y el Código Procesal Penal para poder combatir el delito de la extorsión. Sí. Pero también no tenemos que dejar a un lado un aspecto muy importante, sí, y que hasta que en este momento no lo hemos tocado, que es robustecer, darle músculo a aquellas personas que son las que van a ser las encargadas de perseguir este delito. Se lo decía al ministro y al viceministro en una reunión en el Congreso. En este momento, por cualquier aduana del país, pagando impuestos, aérea, marítima, cualquier aduana, cualquier persona
de Honduras puede traer 1, 2, 3, 4 aparatos que se encuentran en el mercado de países del exterior, en empresas reconocidas y con un poquito, pero una mínima experiencia en tecnología, pueden hacer un aparato para extorsionar. Pueden hacer un inhibidor de señal para inhabilitarle el sistema eléctrico a un vehículo, robar ese vehículo o hacer algo. ¿A qué quiero llegar con esto? No es posible que las personas que estén combatiendo este delito tengan un teléfono celular, una computadora, cuando el criminal tiene la tecnología de punta. Yo soy de las personas que creo, y en mis últimos años he venido investigando y estudiando y especializándome en la rama de la ciberseguridad. No sé si en Honduras hay 1, 2, 3 que tengamos estas especialidades de ciberdelincuencia. Deberíamos de estar pensando que en estos momentos ya no vamos a ocupar un arma para cometer un delito, sino lo que vamos a ocupar es un mouse, una computadora, un ordenador, un teléfono. Entonces, a medida que nosotros vayamos comprendiendo esas necesidades que la misma tecnología nos va dando, vamos a ir aprendiendo en el camino que Honduras está en pañales en materia de ciberseguridad. ¿Y por qué menciono ciberseguridad, ciberespacio? Porque es en ese espectro que se cometen estos delitos. Hablaba el viceministro y también escuché el ministro decir, la persona que cobra, el niño que va a entregar el celular, la persona que llama. En este momento deberíamos de estar pensando, deberíamos de estar preparados ya para no mirar un niño llevar el celular, para no mirar una persona llamar y aún más delicado, estar pendientes y enterados que no va a salir la llamada de un teléfono que lo va a tener el delincuente, sino que a través de un ordenador van a poder acceder a mi teléfono celular, al teléfono de cualquiera de ustedes, y desde ese teléfono van a extorsionar. Y cuando la policía llegue a querer detectar quién es la persona que está cometiendo la extorsión, va a llegar donde una persona que no tiene ni idea que usaron su teléfono celular para cometer el hecho. Las carteras electrónicas, algo que tenemos que regular. Eso es importantísimo. Con las reformas que nosotros vamos a hacer no se va a terminar la extorsión. No quiere decir que el Congreso Nacional va a aprobar estas reformas y mañana ya no va a haber extorsión. Lastimosamente esto es algo de tecnología y lastimosamente en estos momentos Honduras no está a un 100% preparado, ni con personal, ni con tecnología, ni con material humano para darle frente a este flagelo, que muchas veces incluso este delito se comete afuera del país, ni tan siquiera la persona está en Honduras que comete estos delitos. Mi mensaje es que también tenemos Comisión del Congreso, Ministerio de Seguridad, enfocarnos también en esto, en especializar nuestras personas, las policías, que van a estar a cargo de estas dependencias, de estas oficinas, que van a ser las encargadas de combatir este crimen, que definitivamente, vuelvo, repito, no tenemos ni la más mínima idea de cómo combatirlo a estas alturas que la tecnología está muy elevada. Entonces, el Partido Liberal... Con voluntad, diputado, con voluntad. Primero, se lo digo con mucha honestidad porque en el caso salvadoreño las órdenes salían de los centros penales. Y nosotros tuvimos el problema de que estaban los inhibidores de señal. Allí es donde viene el tema de la depuración. Los inhibidores ahí estaban, pero el custodio los desconectaba. Ninguna tecnología de platillos voladores, era el custodio el que desconectaba el inhibidor de señal. La falta de control en los centros penales de manera real y contundente te permite que de ahí se vayan sacando las órdenes y las extorsiones. Aquí, hace un par de semanas, tuvimos una marea de extorsiones y de denuncias que, no sé si vieron la noticia, el Estado salvadoreño terminó ubicando a través de una triangulación con los gringos que las llamadas estaban saliendo de los centros penales en Colombia.
Y le ha tocado a Petro explicar por qué estaban saliendo extorsiones hacia El Salvador desde Colombia y en otra parte en Guatemala y un par en México, con números de estos países. Es decir, más allá, la tecnología es y va a seguir avanzando. Si usted le quiere seguir el paso a la tecnología, no va a poder. Empecemos porque no nos vence la tecnología por serlo, sino la voluntad. Si ustedes de verdad quieren controlar el tema de cómo va a ser la extorsión, sí es cierto, no es que se apruebe hoy y que mañana se quita, aunque en el caso salvadoreño sí fue un poquito así, pero por el tema de la suspensión de garantías. Yo quizás, tal vez, recalcarles algo importante y es importante decirlo y recalcarlo, que no se le debe culpar a los derechos humanos por la ineficacia o la inoperancia del Estado. Recordemos que el Estado es el responsable de garantizarle al ciudadano su seguridad, su libertad, su libre tránsito y sus garantías constitucionales. Porque ustedes con esta reforma van a permitir que el Leviatán se levante ante cualquier ciudadano hondureño. Y lo único que lo va a defender a los hondureños son sus garantías constitucionales. No pierdan lo que El Salvador ha perdido, el principio de inocencia. Aquí en El Salvador hay un principio, pero de culpabilidad, y sos tú el que tenés que demostrar como ciudadano que sos inocente. Eso no lo deberían de perder ustedes por muy desesperados que estén. Y lo más importante es tener la voluntad de querer resolver el problema. Y empecemos por ahí. ¿Por qué tienen celulares en las cárceles? ¿Por qué mandan en las cárceles el crimen organizado? No es por los derechos humanos, es porque el Estado no ha hecho su trabajo. Y fíjate que las comunidades aledañas a las cárceles, donde tienen eso de los inhibidores, no hay señal. No hay señal. Uno pasa por enfrente en vehículo, se va la señal. Ahí en las cárceles hay teléfonos donde no funcionan los inhibidores. Es una realidad. Sí. Es una realidad. De hecho, yo vivo a escasos minutos de un centro penal que trabajé ahí. El de Santa Bárbara. El de Santa Bárbara. Que en la cárcel no hay señal, pero a los 100, 200 metros de la cárcel para ambos extremos no hay. Ella decía algo, los inhibidores de señales, va a llegar un policía a desactivarlo, ahora no ocupamos que el policía llegue. Entonces ahí es donde tenemos que estar claros nosotros. Ahora solo ocupamos un aparato que, vuelvo y repito, lo encontramos en el mercado, que le va a costar $1.500. En Amazon. Que a 1 kilómetro de distancia usted esa antena la va a activar y va a tener señal ahí. Entonces la tecnología es algo que Pero el punto es que no tengan el celular. Es que señal puede haber. No, así es. El punto es por qué tienen los celulares ahí y ahí no es que sea la tecnología la que se metió el celular. Entonces, ahí es el custodio, el cancerbero y el sistema penitenciario que está permeado y que permite que ingresen esos aparatos. No, así es. Es algo que tiene que ir de la mano con la persona que está ahí, pero sin dejar a un lado la tecnología, sin que nos quedemos atrás. Porque este canal no estuviera así si nos hubiéramos quedado con la tecnología de 25 años. Esto es prácticamente igual. Si nos quedamos atrás, vamos a perder el partido. No perdamos el partido. Así es. Y absorbamos, indistintamente que algunos de ustedes disientan del planteamiento de Bessie, en el fondo saben que ya ha pasado la experiencia de El Salvador y que algunas cosas que a El Salvador le han hecho daño, nosotros debemos atajarlas. Y aunque se parezcan estas reformas al modelo Bukele, humanicemos esto, a usted le escuché, humanicemos esto. Y que las garantías constitucionales sigan siendo nuestra primera herramienta para defendernos de los excesos y los abusos. Y por eso vamos a escuchar a todos los sectores, a raíz de esta reforma. Lo primero que vamos a hacer es pedir opinión también a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, sobre estas mismas reformas. Pero también tenemos planificado, por ejemplo, reunirnos con la Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional. De repente también reunirnos con la alta comandancia de las Fuerzas Armadas para ver cómo podemos conjuntar este tipo de ideas y de reformas, porque actualmente a ellos les toca la administración de los centros penales. Entonces debe ser todo un enlace entre instituciones, entre empresa privada, entre rubros, entre sectores, para poder darle las mejores reformas a la Secretaría de Seguridad y ellos puedan dar resultados positivos a la población hondureña. Factor humano en la policía, factor humano en la fiscalía, factor humano en la justicia. No perdamos de vista que pueden hacer las mejores reformas, la mejor tecnología, pero si
el factor humano está podrido, coludido, corrompido, será muy difícil. Hay que fortalecer también eso, el factor humano en la institucionalidad. Tienen tiempo todavía para hacer sus comentarios finales con amplitud después de la pausa comercial. Que resaltar del tema salvadoreño. Número uno, ellos avanzaron mucho porque he leído aproximadamente unas 35 sentencias de los órganos jurisdiccionales salvadoreños, avanzaron mucho en lo que es la conceptualización del tema de peligrosidad, porque nosotros hicimos un esfuerzo en el año 2015 con el tema de la ley denominada Ley Picapiedra. Se recuerda que se le llamó de las personas que trabajan en los, mandar a los reclusos a trabajar a la calle. En esa ley se definió el tema de peligrosidad y agresividad, que los salvadoreños lo han logrado en sus sentencias, lo han logrado modificar, lo han logrado ampliar, y creo que ese es un tema que hay que entrar también al examen, a la valoración de parte del Ejecutivo para que podamos revisar el concepto de peligrosidad. El segundo concepto, también muy fundamental, que ellos han avanzado en función de esto, es el tema del grafitis, el tema de la identificación de los signos distintivos, en algunos barrios, en algunas colonias, que ellos también avanzaron con este tema y lograron también readecuar estas conductas y elevar los tipos penales en función de esto. Sobre todas las cosas, muy interesante es entender que en la conducta típica del delito contenido en el 587 de la asociación terrorista, hay dos elementos claves. Uno, los grupos subversivos que van en contra del orden constitucional, que es uno de los presupuestos, y el segundo de los presupuestos es aquellos que siembran terror en ciertas zonas o en ciertas poblaciones. Creo que la propuesta es totalmente viable. En función de esto, me llamó académicamente mucho la atención la reforma del 272 de la revelación de secretos, porque sí creo que las personas que están cercanas a la víctima son las personas que tienen información privilegiada, que después es utilizada por los grupos de estructuras criminales para poder, en este caso, afectar. Y siempre recalcar, el delito de extorsión es un delito pluriofensivo, lo dijo al inicio el viceministro de Seguridad, porque creo que conceptualmente, tal vez en su momento inicial, el ministro no lo pudo especificar bien, pero sí, el efecto es pluriofensivo, hay que entenderlo de esa bahía y hay que estar claro. El modelo Bukele es viable, es exportable, hay cosas positivas que se pueden adaptar al país y los resultados se necesitan ya. Gracias, doctor Ramírez. Tengo un minuto. Subsecretario de Seguridad, don Rommel Martínez. El contenido de la reforma es un conjunto de información que se obtuvo a raíz de la experiencia y de la comunicación con los que somos operadores de justicia en los niveles intermedios. Se habló con fiscales, con investigadores, con policías, con jueces de primera instancia, hasta con magistrados de corte de apelaciones. ¿Por qué no votan los casos? ¿Por qué no logramos efectividad en estos casos que hemos judicializado? Ellos nos dijeron, ustedes están cometiendo estos errores, estos, no están llenando la necesidad de esta probanza, y ahí es donde necesitamos reformar para poder completar esa probanza. Y este es un embrión que obviamente tiene que ser desarrollado por otros actores. Claro, y termino contigo, Bessie Ríos. Gracias, Bessie, siempre por estar muy gentil a frente de Canal 5 de Televicentro en Honduras. Adelante, Bessie. Un abrazo, un saludo para todos en el panel que estaban ahí. Y bueno, un saludo al movimiento social hondureño. Alcen la voz, este es el momento de formar parte de este proceso de reforma, porque tenemos derecho a defender derechos y porque las garantías constitucionales se han creado para proteger al ciudadano, no al delincuente. El problema de la delincuencia en Honduras, como en El Salvador, fue porque el Estado decidió no hacer su trabajo con funcionarios corruptos, con policías corruptos, con militares corruptos y todo un andamiaje que permitió que la delincuencia creciera. Los derechos humanos y las garantías constitucionales nada tienen que ver con el crecimiento de la delincuencia. Gracias, Bessie. Gracias, subsecretario de Seguridad, don Rommel Martínez. Gracias, diputado Marcos Paz. Gracias, diputado José Savillón. Gracias, doctor Hermes Ramírez. Seguiremos hasta ver un país que combata todo tipo de delincuencia, de redes criminales, manteniendo incólume las garantías de la Constitución hacia la población. Buenos días a todos.